Qué tal, querido pueblo? How are you all doing? Aquí estamos para meditar una vez más en la palabra de Dios. Here we are once again to meditate on the Word of God. El tema de hoy The topic of today es el don de la fe. is the gift of faith. Como dice en Efesios capítulo 2, Like it says in Ephesians chapter 2, por gracia sois salvos because of grace you are saved por medio de la fe. through faith. Y este asunto de la fe, dice, no es vuestro, And this topic of the faith is not yours. es don de Dios. It's a gift from God. El don es un regalo. The gift is a gift. Y quisiéramos leer juntos este pasaje que está en San Judas, la carta de Judas, And I would like to read this passage on Judas, en el verso 3. on verse 3. Comenzamos por ahí. We'll begin with that. Dice así la Escritura: The scripture says, Amados, loved ones, por la gran solicitud que tenía de escribiros because I was asked to write to you acerca de nuestra común salvación, about that salvation we have in common, me ha sido necesario I needed escribiros to write to you, exhortándoos asking you que contendáis that you hold ardientemente por la fe fearless with the faith que ha sido una vez dada a los santos. that was given to the saints once. ¿Sabes que estuve leyendo en distintas versiones de la Biblia, You know that I read different versions of the Bible, distintas traducciones, different translations, y algunas de ellas dicen dada una vez y para siempre and some of those says what a los santos? given once and for all. Una de esas versiones One of those es versions la versión de las Américas, is the American que lo expresa así. that says like this. Pero también leyendo But also reading en la versión en inglés, on the English version, y acá le voy a pedir que me lo lea Rachel, the faith with which once and for all deliver, acá también lo dice en esta versión en inglés, it's also mentioned here in this English dice version, que una vez y para siempre fue dado esta fe a los santos. that this faith was given once and for all. Así que volvamos a leer bien este verso que está en la carta de Judas, So, verso 3, let's reread this verse that is in Judas, verse 3. que ha sido necesario, dice, That it was needed, he says, escribiros to write to them, exhortándoos, asking them, amonestándonos, inciting them, pidiéndonos asking que nosotros contendamos ardientemente, that we hold with power, que luchemos apasionadamente that we fight with passion por esta fe for this faith que una vez fue dada a los santos. that was once given to the saints. Qué importante, hermanos, es entender y poner en práctica esto que nos está pidiendo el apóstol Judas. How important it is to understand and to practice this that Judas is asking for. La fe no debe ser una actitud pasiva, Faith doesn't have to be a passive attitude, sino que nosotros tenemos que luchar ardientemente para poner en práctica esta fe. but we need to fight with passion so we can practice this faith.
Porque esta fe trae resultados, Because this faith brings results, trae resultados maravillosos. wonderful results. Pero tenemos que aprender a poner en práctica esta fe que nos fue dada. But we must learn to practice this faith that was given to us. No es una fe que nosotros teníamos, It's not a faith we used to have, porque hay una fe que es la fe natural because there's a faith that's the natural faith, y es una fe débil. and it's a weak kind of faith. Jesús tuvo que decirle a los discípulos en más de una oportunidad: Jesus had to ask the disciples in more than one opportunity, hombres de poca fe. you men that have a little faith, ¿Por qué? why? Porque aún no habían recibido esta fe don de Dios. Because they didn't receive this faith gift of God yet. Pero es importante, volviendo un poquito atrás acá en la Biblia, en Hebreos, But it's important, and going a little back here on the Bible, to en Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, algo importante que tenemos que grabar en nuestra mente. something important that we must recall in our minds. ¿Quién es el autor de la fe? Who is the author of faith? El autor de esa fe que nos fue dada. The author of the faith that was given to us. No la fe que tenían los antiguos, Not the faith that que era antes de la cruz. the people before the cross used to have. Pero ahora nos es dada una fe que vino a través del autor de esa fe. But now it's given to us the faith that came from the author of that faith. Y de ahí surge la pregunta: ¿quién es el autor de la fe? And then a question comes up. Who Y nos is the ense- author of faith? Y nos enseña Hebreos capítulo 12, verso 2, And Hebrews chapter 12 verse 2 teaches que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, that we must put our eyes upon Jesus, porque Él es el autor because he is the author y consumador de la fe. and consumer of the faith. El autor es el que Él The author is that genera esta fe. he generates this faith. Y consumador significa que lo lleva a cabo. And consumer means that he did it. ¿Y cuándo llevó a cabo esa obra Jesús en la cruz? And when did he do that thing on the cross? Después que murió y resucitó. After he died and he came back from the death. Porque dice, les conviene que yo me vaya, le anticipó a los discípulos. Because he said to the disciples, it's convenient to you that I leave, Para que viniera posterior a eso, después de su muerte y resurrección, la presencia del Espíritu. So after he died and he came back, the presence of the Spirit will come. Y es el Espíritu Santo And it's the Holy Spirit el que produce en nosotros esta gloriosa fe. the one that produces in ourselves this glorious faith. Y vamos a mirar algunos versos bíblicos para entender mejor este asunto. And let's take a look on a few Bible verses so we can understand this topic better. Y es bueno leer acá en Gálatas, And it's useful to read here Gálatas capítulo 3, on Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3, dice así en el verso 23. It says like this in verse 23. Pero antes de que viniese la fe, But before faith came, cuando dice antes de que viniese la fe, when it says before the faith came, se deduce fácilmente que esa fe no estaba presente. it's easily assumed that that faith wasn't there. Por eso comienza diciendo este verso, antes de que viniese la fe. That's why it says before the faith came. Estábamos confinados bajo la ley, We were locked up in the law, encerrados,
locked up, para aquella fe que iba a ser revelada. for that faith that was going to be revealed. Los hombres y las mujeres antes de la cruz estaban bajo un antiguo pacto que era el pacto de la ley. Men and women before the cross were under an old pact, the pact of law. La ley decía, haz esta y esta otra cosa, The law said, do this and do that. era por obras, It was because of the things you do. pero luego vino este mensaje glorioso de la gracia But then this glorious message of grace came. y conjuntamente con este mensaje de la gracia, And with this message of grace, como este primer verso que recité, por gracia sois salvos, like this first verse that I read, because of grace you are saved, pero hay un medio but there's a way, necesario needed way. y dice por medio de la fe. And in that way is faith. Y esto de la fe no es de nosotros, And this thing of faith, it doesn't belong to us. no es propio de nuestra naturaleza de carne y It sangre, doesn't belong to our nature. es una obra del Espíritu It's a thing the Spirit does. y es un don de Dios, And it's a gift from God. es un regalo de Dios It's a gift from para God aquellos que tenemos esa fe. for those who have this faith. Gloria al nombre de Jesús. Y podemos seguir indagando más acerca de esto. And we can keep reading about this. En 2 de Corintios, On 2nd of Corinthians, capítulo 4, chapter 4, verso 13, verse 13, algo que es de vital importancia. something that is vital to know. Esto es lo que nos ayuda a poner en práctica esta fe. This is what helps us to practice this faith. Esta fe no es solamente teoría, This faith is not only theory. es algo que podemos practicar cada uno de nosotros. It's something we can practice, each one of us. Y eso nos va a ayudar a tener una vida victoriosa por medio de la fe. And that will help us to have a victorious life through faith. Así que reitero, estamos hablando en 2 de Corintios, So I repeat, we are reading on 2nd of Corinthians, capítulo 4, chapter 4, verso 13. verse 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, It says, but having the same spirit of faith, conforme a lo que está escrito, according to what's written, creí, por lo cual hablé. I believe, so I speak. Nosotros también creemos, We also believe, por lo cual también hablamos. and for that we also speak. La forma de desarrollarse en la fe The way of developing this faith es poniendo en práctica lo que está escrito, creyéndolo y luego confesándolo. it's by practicing what's written, believing in it, and then confessing it. Yo esta mañana tengo por costumbre leer la Biblia temprano I'm used to read the Bible early in the morning, y estaba leyendo en aquel momento que Jesús le dice a los discípulos, crucemos el lago. and I was reading about the moment that Jesus tells his disciples, let's get through the lake. Iban a la tierra de Genezaret, And they were going to de Genesis, los Gadarenos. to that Pero lake. dice que mientras iban cruzando en una embarcación el lago, But as they were passing through that lake, se levantó un viento fuerte, big wind came, muy fuerte, a very strong wind que hacía que hubiese muchas olas. that caused many waves. Tan grandes eran las olas que ingresaban dentro de la barca.
and the waves were so big that they would enter into the ship. Y dice que Jesús iba en la barca durmiendo tranquilamente. And it says that Jesus was on that ship and he was Pero sleeping. ellos desesperados fueron a despertar a Jesús. But they were desperate and they went and tried to wake up Jesus. Y decirles del peligro que estaban corriendo. And they wanted to tell him about the danger they were in, Que estaban a punto de naufragar. that they were about to fall Y apart. entonces Jesús se levanta So Jesus get up y reprende los vientos. and stops the wind, Y los vientos cesaron. and the wind stopped. Y se hizo una grande bonanza. And it was peacefully then. Ya dejaron de anegar la embarcación las olas. The waves stopped. Y quedaron sorprendidos por este milagro de Jesús. And they were amazed by this miracle of Jesus. Pero ¿sabe qué? Me doy cuenta que la fe no solamente tiene que ser creída, sino también tenemos que declarar esa fe. But I realized that faith must not only be believed in it, but also we have to claim it. Por eso dice acá esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, That's why it says here on the letter of the Apostle Paul to the Corinthians, que conforme a lo que está escrito, creí y así hablé. according to what's written, I believed, and so I spoke. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. That is what we should start to practice. Si nosotros creemos que la sangre derramada de Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado, If we believe that the blood that Jesus spilled on the cross cleans us from every sin, tenemos que declarar entonces que somos limpios de todo pecado, we must declare then that we are clean from all sin, porque así está escrito, because that's the way it's written. lo creí I believed in it, y lo declaro. and I'm claiming it. También yo creo que por gracia fui salvo. I also believe that because of grace I was saved, Y como creí que fui salvo, and just like I believe that I was saved, entonces yo declaro que soy salvo. then I'm also claiming that I'm saved. Sabe que es de vital importancia declarar eso que creemos. It is vital to claim that with the thing we believe. La palabra de Dios nos enseña en varios lugares The Word of God teaches in many places que los escogidos fuimos predestinados por Dios para esta salvación. that those who were chosen by God for this salvation, Jesús mismo lo dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre que está en el cielo no le trajere. Jesus himself said, "No one can come to me if my Father doesn't bring it to me." Y la palabra de Dios nos enseña que a los que predestinó, a estos también llamó. And the Word of God teaches that those who He destined, He also called. Entonces yo declaro, And so I'm declaring, porque lo creo, because I believe it, está ahí en la palabra de Dios y yo lo creo, and it's there written on the Word of God, and I believe it, que yo fui un predestinado. that I was destined. Y como predestinado, Dios me llamó, And like someone who's destined, God called me. me perdonó de todos mis pecados, He forgave all of my sins. me dio vida eterna. He gave me eternal life, No es una vida transitoria por un poco de tiempo. not a short time. Ya me dio algo que yo no tenía. He already gave me something I didn't have. Me dio la vida eterna. He gave me eternal life, Y yo creo que tengo vida eterna. and I believe I have eternal life. Y entonces And no so- creo, y entonces no creo que yo pueda perder esta salvación. And so I don't believe I can lose this salvation. Por eso es que no voy a decir que Dios nos dio libre albedrío como enseñan muchas religiones. For that is that I will not say that God gave us free will, like many religions teaches. Eso no está escrito en la palabra. That it's not written on the Word of God.
En ningún lugar de la Biblia enseña que tenemos libre albedrío, There's no a single place in the Bible where that's written. porque todo depende de un plan eterno de Dios. Because it all depends of an eternal plan of God. Nosotros lo leemos, We read it, lo creemos we believe in it, y entonces lo declaramos. and so we declare it. Esa fe que viene por el oír de la palabra de Dios, That faith that comes through hearing the word of God, esa fe that faith que viene por el leer de la palabra de Dios también. that comes by reading the word of God. Usted sabe que la gente conocía acerca de la palabra de Dios You know that people used to know the word of God en el tiempo de Jesús. on the times of Jesus. Eran muy pocas las personas que sabían leer. There were many little the people that knew how to read. Entonces se reunían en las sinagogas a escuchar la palabra de Dios. So they will gather to listen to the word of God. Estuve leyendo acerca de eso, And I was reading about it, que se supone que solamente alrededor de un 3% de las personas en la época de Jesús sabía leer y escribir. and it's assumed that only 3% of the people on Jesus. Por eso dice, por el oír de la palabra de Dios viene la fe. That's why it says, by listening to the word of God, the faith comes. Y hoy nosotros también podemos decir que no solamente por el oír, sino por el leer de la palabra de Dios. And today we can say that it's not only by listening to it, but also by reading it. Por eso el apóstol Pablo se adelanta a los tiempos. That's why the Apostle Paul is advanced in Y es que time. dice, conforme está escrito, And that's why it says, according to what's written, ya sea aquellos que podían leerlo directamente even if it was those who could read it directly, o escucharlo a través de los que leían la palabra para la audiencia que se reunía en la sinagoga, or listen with the conforme a lo que está escrito ahí en la palabra, according to what's written. creí y así hablé. I believed and so I spoke. Por eso yo declaro That's why I'm declaring en reiteradas oportunidades on many opportunities que la sangre de Cristo fue poderosa para librarme a mí de todo pecado. that the blood of Jesus was powerful to clean me from every sin. Porque Dios me predestinó para esta salvación Because God destined me for this salvation. y me llamó. And He called me. Y cuando recibimos ese llamado de Dios, también recibimos a través de la obra de Cristo en la cruz el perdón de todos nuestros pecados. And when we receive that call from Jesus, we are also forgiven from all of our sins. Y ya somos salvos And we are already saved. y tenemos vida eterna. And we already have eternal Y es life. por eso que declaramos que esta salvación no la vamos a perder. And that's why I declare that I'm not losing this salvation. ¿Por qué? Why? Porque esta salvación es un regalo de Dios. Because this salvation is a gift from God. Dios nos da esa fe para llegar a ser salvos. God gave us this faith to get to salvation. Es un don de Dios, It's a gift from God, la fe. the faith. Y los dones, And gifts enseña el libro de Romanos, son irrevocables. cannot be taken away, it says in Romans. Una vez que Dios lo da, no lo quita. Once God gave it to you, He doesn't take it away from you. Y es por eso que tenemos que declarar And that's why we must declare estas cosas en las cuales yo hago énfasis. these things I'm emphasizing. Está escrito, It's written. creí I believed, y así hablé. and so I spoke. Y lo reitera And it este mismo verso, says that many times, refiriéndose a la iglesia. referring to the church. Nosotros también, y habla en plural acá, nosotros también We also creemos, believe, por lo cual hablamos. and so we speak.
Y lo mismo ocurre cuando nosotros necesitamos un milagro de sanidad. And the same thing happens when we need a miracle to be healed. Tenemos que declarar que Jesús es poderoso para limpiarnos de toda enfermedad. We must declare that Jesus is powerful to clean us from all diseases. Lo creemos, We believe in it. lo declaramos We claim it. y finalmente el milagro ocurre en nuestras vidas. And the miracle finally happens in our lives. Así que, sintetizando y para terminar este tema, That's why, to sum up and to finish this topic, por la Escritura nos queda bien en claro through the written, que la fe it's very clear that faith, es un don de Dios. it's a gift from God. Esa fe no estaba antes. That faith wasn't there before. Por eso dice la Escritura, antes de que viniera la fe. That's why the scripture says before the faith came. Pero después de la cruz But nos after fue the dada cross, este regalo de Dios this gift from God was given to us. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Through the Spirit it was given to us. Produce una fe sobrenatural It has a supernatural faith. y esa fe es la que nos salva, esa fe es la que nos sana y esta fe es la que nos liberta de todo mal. And that faith is what is given to us and set us free. Y es la que nos da una gran victoria en el nombre de Jesucristo. And it's what gives us an eternal victory in the name of Jesus. Querido pueblo, seguimos adelante y vamos a seguir hablando de este tema de la fe en alguna de las próximas meditaciones, Dear people, we keep talking about this in the future porque es fundamental because it's fundamental conocer más y más acerca de esta fe to believe